Y ahora hablamos de los que gobiernan realmente el mundo, los amos de este planeta. Por lo menos eso afirman muchos investigadores que siguen su pista. Desde luego que fue Dan Brown, con su bestseller Ángeles y Demonios, quien puso en la palestra la existencia de grupos de poder de aspecto extraño y que eran capaces de manejar las finanzas, la economía y lo social. Los llamó Illuminati. Y sería bueno buscar las raíces de este misterio, de este criptogrupo. ¿Serán tan poderosos o todos son simples exageraciones? Vean este documento, porque les voy a hablar de cómo en los billetes de dólar incluso queda el signo y símbolo de esta extraña hermandad, los Illuminati. El nombre Illuminati, plural latino del término Illuminatus, es decir, iluminado, ha sido asignado a gran variedad de reformadores y conspiradores religiosos, sociales y políticos, hasta el punto de haberse convertido en símbolo de todas las sociedades secretas y de todas las conspiraciones. La Orden de los Illuminati fue fundada por Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1776. Había estudiado con los jesuitas y era profesor de Derecho Canónico en la Universidad Bávara de Ingolstadt. Concibió la idea de fundar una escuela secreta de sabiduría donde jóvenes intelectuales de gran talento pudieran acceder a áreas del conocimiento prohibidas por el clero en las universidades alemanas y poco a poco ir acaparando áreas de poder más extensas. Era esencial mantener el secreto para evitar los ataques de los jesuitas, de forma que en apariencia la orden funcionaba como un club social. Durante los primeros años no tuvieron problemas con las autoridades bávaras, pero su expansión coincidió con un periodo fuertemente represivo. Aunque no había elementos para considerarlos una organización revolucionaria peligrosa, los Illuminati se convirtieron en sospechosos políticos. A raíz de un decreto del 2 de marzo de 1785, los Illuminati fueron perseguidos en toda Alemania y proscritos en Baviera. Weishaupt fue desterrado junto a otros maestros. En 1786, la orden se había disuelto por completo, pero supuestamente algunos miembros se extendieron por otros países, especialmente Francia, los Países Bajos y los Estados Unidos. Son muchos los teóricos modernos de las conspiraciones que apuntan a que este paso a la clandestinidad no hizo sino incrementar su poder, convirtiendo sus actividades y su propia existencia en algo completamente desconocido para la opinión pública. Estos autores ven en acontecimientos históricos como la Revolución Francesa, el nacimiento de los Estados Unidos o la Revolución Rusa, la mano de los Illuminati. Según las diversas teorías, tras su forzada desaparición de escena, los Illuminati habrían adoptado diferentes nombres y formas, extendiéndose por distintos países y promocionando doctrinas tan diversas como el anarquismo, el comunismo o el republicanismo, siempre con los objetivos en mente de la secularización de la sociedad y la abolición de la monarquía. Por ejemplo, George Washington y Thomas Jefferson, padres de la nación estadounidense, eran unos profundos conocedores y admiradores de la obra de Weishaupt. Quienes creen en su poder actual ven la mayor prueba de ello en que su símbolo se encuentre presente en los billetes de $1. Una pirámide cuya cima, que representa a la élite, es esclarecida por un ojo que lo ve todo y domina una base ciega, hecha de ladrillos idénticos: la población. Las dos menciones en latín son muy significativas. Novus Ordo Seclorum significa nuevo orden de los siglos, o lo que es lo mismo, nuevo orden mundial. Y Annuit Septis, que puede traducirse como favorece aquello que ha empezado. Y precisamente eso es lo que se preguntan muchos seguidores de esta historia. ¿Qué es lo que comenzaron los Illuminati? ¿Y a dónde quieren llegar? Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vamos a ver, que tengo que estar muy atento en el billete de dólar a ciertas claves importantes que solo sabéis los amigos, como en este caso, que nos reunimos aquí, de la conspiración. ¿En qué tengo que fijarme para saber que ni más ni menos el billete de dólar está auspiciado o se ve la neblina de los Illuminati? Posiblemente lo más interesante
sea el reverso precisamente. Y que sea el reverso además es significativo porque parece que está en la parte de atrás, en la parte oculta. En las sombras. En la sombra, nunca mejor dicho. Y es donde aparece esa pirámide truncada coronada por un ojo inscrito, un ojo luminoso inscrito en un triángulo, una simbología muy antigua. Es el ojo de Horus en realidad, es el ojo que todo lo ve. Y que es un antiguo símbolo masónico que fue adoptado precisamente por la secta de los Illuminati, de los Iluminados de Baviera, de los que se ha hablado en la pieza. Era uno de sus emblemas que ellos tomaron de la masonería. Pero hay otro detalle ínfimo, tan ínfimo, que hace falta una lupa de ciertos aumentos. Y hemos puesto la lupa, ¿no? Efectivamente, para descubrirlo. Y es que en la filigrana del billete, en una de las esquinas, asomándose escondidito, hay un búho. Ese búho fue el animal totémico, el animal simbólico, también elegido precisamente por los Illuminati. Y ahí está, diminuto, absolutamente imperceptible, pero perfectamente presente, como vigilando todo lo que sucede en el fondo de ese billete. Nos acompaña también nuestro querido amigo, periodista Eric Frattini, también Robert Goodman, autor del libro negro de los Illuminati. Santiago Camacho hizo La conspiración de los Illuminati, y también nos acompaña Cristina Martín, periodista, que habló del Club Bilderberg. Y abrimos el debate. ¿Todo esto qué significa, Robert, Eric, Cristina? ¿Esto qué significa? Que en el dólar aparezcan estos elementos, ¿es una simple casualidad? ¿O parece que el país más importante está dominado por gente todavía más importante? No creo. Los Illuminati, para transmitir información unos a otros, usan distintas rúbricas, firmas y señales. Y entonces, en aquella época, 1935, cuando se diseñó este billete, Estados Unidos era sin duda el país más fuerte del mundo. Hoy en día eso está en duda, pero entonces era ciertamente el más fuerte del mundo. Y entonces yo creo que Roosevelt, que era un masón del grado 33, quería aprovechar esta oportunidad en el diseño del billete para incluir toda esta información y posiblemente como una pistoletazo de salida para nuevos proyectos de los Illuminati alrededor del mundo. Y uno de ellos, sin duda, era la Segunda Guerra Mundial, que era realmente un tipo de ensayo general del nuevo orden mundial. Nuevo orden mundial, que es otra palabra, otro término que aparece, que ahora se utiliza mucho, que es habitual, nuevo orden mundial, y que parece que tiene su origen en estos hombres que estaban, hombres, porque parece que mujeres no había en los Illuminati, ¿no? Parece que era una sociedad que tengamos... ¿Es lo mismo, la gente está preguntando, si es lo mismo que la masonería esto realmente? ¿Estos Illuminati eran lo mismo exactamente o son otra cosa que persigue otros fines? Yo creo que más que los gobiernos, que son lo que la gente cree que son los que controlan el poder, los órganos ejecutivos de un país, de una nación, una democracia, yo creo que hay grupos, pueden ser financieros, pueden ser de presión política, pueden ser think tanks, que es como ahora se les denomina a muchos grupos en Estados Unidos, que se les dice que son sociedades secretas. Realmente son ciertamente secretas porque la gente no sabe quién forma esos grupos, pero que digamos que marcan un poco la política, lo que va a ser la política de las grandes naciones, desde Inglaterra hasta Estados Unidos, hasta la propia España. Sí que es interesante, hablando de Illuminati... Realmente son ciertamente secretas porque la gente no sabe quién forma esos grupos, pero que digamos que marcan un poco la política, lo que va a ser la política de las grandes naciones, desde Inglaterra hasta Estados Unidos, hasta la propia España. Sí que es interesante, hablando de Illuminati y de otros grupos poderosos en la sombra, vamos a llamarlos así, de gente importante, eso sí que no cabe duda, ¿no? Que los funda, los crea. Es curioso porque hablaba Cristina de que habló con un investigador, con una fuente, antes de escribir este libro, y decía lo siguiente, que es muy interesante. Nuestra conversación, dice Cristina, terminó con su consejo de que no escribiese el libro. Esa gente es muy peligrosa, te perseguirán a ti y a tu familia, os lo quitarán todo, os dejarán en la calle. Ningún abogado querrá defenderte, no volverás a trabajar nunca.
Llamarán a todas partes y pronunciarán tu nombre para que nadie te contrate. Retirarán el libro de las librerías con una sola llamada. Cristina, pero eso no ha ocurrido del todo, ¿no? No ha ocurrido, pero realmente me lo dijeron. Es uno de estos momentos en los que piensas que la realidad trasciende a la ficción, ¿no? Porque de repente me vi como envuelta en un tipo de novela negra sin venir a cuento. Yo pensé que yo no podía callarme como periodista que soy, como periodistas que sois todos vosotros. Si estás investigando, si quieres llegar al fin o encontrar una verdad, pues tienes que seguir, no puedes dejarte vencer por el temor. Yo pienso que realmente me estaban amenazando muy conscientemente, que ese informante podría ser no tan libre o no tan independiente, sino que incluso pudiese venir desde dentro. Sin embargo, si yo edito un libro y me asesinan, queda demasiado evidente que realmente hay un tipo de poder que está detrás de la prensa libre o de la prensa independiente. ¿Has tenido problemas con el libro en general? ¿Has notado que se miraba de forma distinta o que revelabas algo? Porque esto sería de alguna forma pues otro de esos grupos de poder, como en su tiempo, o siguen siendo los Illuminati, que tienen una influencia importante ahora mismo. Grupos de gente muy poderosa, internacional, de todo tipo. Y claro, tú sacas esto a la luz pública. ¿Qué ocurrió después? Pues yo he notado que hay sitios donde no es fácil encontrar el libro, donde hay gente que pienso que no... librerías que no se han atrevido a publicarlo, que no sé si han dado algún tipo de toque, porque yo sí que no me he frenado, no me he autocensurado, como muchas veces nos ocurre a los periodistas, que depende del medio en el que trabajemos tenemos que callar ciertas cosas, y he sido hacia adelante con él, y el boca a boca parece que realmente a veces funciona. El Club Bilderberg y otros grupos serían, digamos, el reflejo de estos Illuminati o de estos grupos de poder tremendos en el siglo XXI, exactamente ahora mismo, o no? ¿O hablamos de cosas distintas? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que... déjame decirte que yo creo que los Illuminati... por lo menos cuando se fundaron, la idea de ellos era, bueno, pues un poco la anarquía, la revolución, el ateísmo, la defensa del ateísmo, era una de las normas que ir en contra de la Iglesia, enemigos de la Iglesia católica, de las monarquías absolutistas que había en aquel momento en toda Europa. Yo creo que como estrategia de control social, crear el caos constructivo. Sí, pero yo creo, ahora déjame decirte que yo creo que incluso grupos como, no sé si como Bilderberg, pero otros grupos que son parecidos, como la Trilateral, la Comisión Trilateral también, que ha sido muy famosa durante unos años, principalmente durante los años 80 y 90, creo, que fueron muy famosos, que guardaban ese secretismo. Había muchos españoles relevantes, muchas figuras relevantes. Un compañero nuestro era uno de los portavoces de la Comisión Trilateral, no voy a decir su nombre. Pero yo creo que lo que te quiero decir con la pregunta que tú haces, yo lo veo más peligroso este tipo de grupos que el grupo de los Illuminati. Porque, digamos, lo que decía Robert tiene muchísima razón. Ahora mismo las políticas, por ejemplo, se están formando a través de sociedades que nadie sabe quiénes son. Es decir, cuando tú eliges un gobierno, aquí como ha sucedido, tú sabes que has depositado tu voto a un señor que se llama el presidente Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente, que va a gobernar 4 años dentro de 4 años. Pero claro, nadie sabe realmente esos gobiernos democráticos bajo qué presión están trabajando, bajo qué presiones toman sus decisiones políticas. Es decir, nosotros siempre tomamos el reflejo, los que estamos siempre leyendo prensa extranjera, tomamos mucho el reflejo de lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos realmente el que menos gobierna es el presidente de Estados Unidos. Hay muchísimos grupos de presión, los think tanks, que tienen grandes poderes, intereses económicos que van fuera de cualquier razón. Es decir, el propio presidente, el propio vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, que formaba parte de Skull and Bones, forma parte del grupo Skull and Bones. Skull and Bones, calaveras y huesos, ¿no? Calaveras y huesos. Que varios presidentes han pertenecido a esa sociedad secreta. Los Bush, y prácticamente toda la cúpula de la CIA desde su fundación, curiosamente. Sí. Es una especie de fraternidad estudiantil de la Universidad de Yale, muy elitista. Se accede directamente por cooptación, es decir, tú no puedes intentar acceder a ellos, son ellos los que te llaman a ti. Y te eligen por 2 criterios: tradición familiar, es decir, venir de una de las familias más poderosas que han formado, los Bush son una de ellas, que han formado tradicionalmente parte
del grupo o ser uno de los estudiantes más brillantes de la universidad, y entonces pues estás vinculado a esa sociedad ya para siempre. Cuando no puedes desligarte, es como una cosa de por vida. De hecho, el compromiso va a tal nivel que los miembros antiguos, los que ya están colocados en buenos cargos, los que ya tienen florecientes empresas, los que son políticos de relumbrón, son los que financian y de alguna manera tutelan a los miembros más jóvenes que están todavía en la universidad, de forma que les van allanando su camino político, su camino empresarial, su camino intelectual, en el caso de los que se dedican a la enseñanza o a las artes, para que el grupo siga manteniendo esa cota de poder y siga cumpliendo esos fines que nadie sabe quiénes son, que eso es lo peligroso que decía Eric. Robert, una cosa, los Illuminati como Illuminati, que nos suena todo muy romántico, hemos visto nuestra recreación, un aspecto claro de la época, ¿siguen teniendo presencia hoy en día? ¿O estos nuevos grupos de gente poderosa que libremente se reúne los ha sustituido? ¿O siguen teniendo una presencia real? Bueno, no lo sé si tiene una presencia real. Pero es muy importante la importancia de Skull and Bones, porque Skull and Bones fue fundado en 1832, 2 años después de la muerte de Weishaupt. Del fundador de los Illuminati. Sí. Un poco hijos ideológicos. Sí, entonces Skull and Bones existe hoy en día. Santiago antes decía de que la familia Bush, pero lo que es más curioso aún es de que en las últimas elecciones de 2004, John Kerry, demócrata, también era de Skull and Bones. Incluso se dijo alguna vez, Robert, si no me equivoco, que gane quien gane, Skull and Bones seguirá gobernando, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es una cosa de los think tanks, de que mucha gente quiere pensar de que los think tanks no tienen nada que ver con las sociedades estilo Illuminati, pero en su núcleo de poder todos son de Skull and Bones. Entonces Cheney y Wolfowitz son de Skull and Bones y ellos son los cerebros del proyecto del nuevo siglo americano, lo que actualmente está haciendo política del futuro. O sea, que estamos viendo, Robert, estamos exponiendo, cuidado, que hay grupos mucho más poderosos que cualquier grupo político o cualquier grupo, sino esa élites, de pensadores. Se ha escrito mucho, hasta qué punto se ha exagerado. Bueno, a Dan Brown le debemos, con Ángeles y Demonios, vamos a decir que el oxígeno popular, ¿no?, que se le ha dado con un bestseller mundial, claro, al asunto de los Illuminati, porque llegaban a, vamos a decirlo así, modificar o generar en algunas ciudades importantes, o a dejar su sello, como lo hacían en el dólar, ¿no? Yo no sé si también es una exageración o no, Santiago, o hay que ser muy especial para ver todo eso, o eso se cumple realmente y significa algo, lo que tienes ahí. Pues mira, aquí tenemos un plano de lo que sería el centro de Washington, de la zona de la Casa Blanca, de la colina del Capitolio, etcétera, etcétera. Pues, como vemos, las principales calles de esta zona forman un triángulo que sería una semblanza de esa pirámide, pero dentro pues vemos una estrella de 6 puntas, una estrella de 5 puntas invertida. Sus vértices coinciden pues con sitios muy fundamentales, como puede ser el monumento a Washington, la propia Casa Blanca, el Capitolio. El obelisco, ¿no? Exactamente. El obelisco. Con lo cual tenemos algo que, vaya, parece que está premeditado. Pero si alguien tiene alguna duda, porque esto a fin de cuentas son líneas, ese búho del que hablábamos antes también está dibujado a la perfección, y esto es mucho más difícil de que sea casual, evidentemente, en el plano de Washington. La gran pregunta es si esto no ha ocurrido siempre, es decir, que la gente poderosa se ha reunido al margen de todo para debatir sobre el plano de Washington. La gran pregunta es si esto no ha ocurrido siempre, es decir, que la gente poderosa se ha reunido al margen de todo para debatir sobre cosas, ¿no? Sí, pero hay una nunca hemos tenido los medios globales. Con la televisión, con internet, hoy se llega a todas partes y se puede manipular a la gente con una facilidad increíble. Además, no sé, que Cristina es la especialista realmente del Club Bilderberg, y yo creo que la primera imagen que se conoce cuando todos descubrimos lo que es el Club Bilderberg fue en aquella famosa reunión, creo que fue en Suiza, en Lausanne o en un lugar de estos,
que hubo una foto en un jardín de paseando con Condoleezza Rice, con otro grupo de, cuando era consejera de Seguridad Nacional, todavía no era secretaria de Estado, con otro grupo de personas donde había incluso españoles, y ahí fue cuando apareció la primera palabra Bilderberg y que todos empezamos a decir, caray, ¿y esto? Y entonces ya empezaron a decir, no, es que se reúne, es un grupo para tomar ideas y confluir ideas. Se reúnen durante 3 días, ¿no? Durante Sí, 3 días, y en tu libro, Cristina, que yo creo que hay cosas muy interesantes, como de todos nuestros compañeros, hablas, por ejemplo, en fin, no vamos a dar algunos nombres menos de quien ha hablado de motu propio, yo creo, diciendo que ha asistido a esas reuniones, quizá no como miembro, pero viéndolo. Hay signos políticos de todo tipo, hay personas de todas las nacionalidades, pero, por ejemplo, hay una anécdota muy curiosa que es tu entrevista con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, donde ella te confiesa que ha estado en una de estas reuniones y qué es lo que vio, porque es curiosísimo, ¿no? Y que le encantó, exactamente. Primero me quedé muy sorprendida de que me hablase abiertamente de Bilderberg, que le encantó, que había sido invitada en 3 o 4 ocasiones, que no está permitido llevar escolta, pero sí palos de golf, porque por lo visto es uno de sus rituales, jugar al golf, llegar en limusina, siempre se reúnen en un hotel a las afueras de la ciudad, y que me dijo que hablaban dentro, algo que no lo había investigado, que no lo había visto en ninguna parte, me dio una primicia periodística. Pues que tenían un solo minuto para hablar, esos 100, 120 invitados, al terminar ese minuto se enciende una luz roja y tu tiempo ha terminado. Como en el popular programa de nuestros compañeros de la 1, 59 segundos, exactamente igual. Sí, ella incluso hizo bromas con eso, es muy gracioso, como los debates de la tele, como los programas de la tele. Y cuando le pregunté, ya intenté profundizar por los temas que habían tratado, ya me dijo, eso no puedo decírselo, señorita, porque los Bilderbergers son muy discretos. Eso me llamó la atención porque la masonería utiliza esa terminología. No somos secretos, somos discretos. Entonces, yo sí que he visto algunas coincidencias con la masonería y con los Illuminati, pero yo no he investigado en ese sentido, sino me he centrado más bien. Hay una cosa interesante de que en las comisiones centrales del club o grupo Bilderberg hay 39 miembros, entonces dividido en 3 comisiones, y hay que recordar que el número 13, 3 por 13 es 39, es un número Illuminati. ¿Por qué? Porque en sus rituales de iniciación hay 13 rituales de iniciación. Y entonces ya hemos visto en el billete de $1 la importancia del número 13. Y ahora otra vez en estos grupos como el Bilderberg, y estoy seguro de que hay otros de que aún no sabemos no se conocen y que se conocerán quizá por un accidente, un error, una fotografía. Pero hay una cosa que me gustaría plantear, es decir, y se sabe a lo largo de la historia las relaciones entre la gente poderosa y que domina realmente las cosas. Es natural que se reúnan, que debatan. Esto para los investigadores, ¿por qué hay una especie de ambiente de que es peligroso? ¿Por qué? Yo creo que es decir, tú mismo lo acabas de decir, es decir, cuando se reúne un grupo de la Comisión Trilateral se reunía abiertamente, incluso se reunieron un año, me recuerdo, en el año 84, año 85 creo recordar, se reunieron aquí en el Paseo de la Castellana, en el Palacio de Congresos, donde estaba Rockefeller, que era uno de los organizadores, que ahora curiosamente también forma parte de los Bilderberg y de la comisión. Es su fundador. Es el fundador, el señor Rockefeller, y además es quien convoca principalmente, quien llama a los nuevos miembros, el señor Rockefeller. Es decir, lo que pasa es que yo creo que el secretismo del grupo Bilderberg es lo que ha dado pie, tú sabes que es como todo lo que es... Lo que yo siempre digo, lo que no es sagrado es secreto. ¿En el Vaticano? ¿No? Como el Vaticano. Es decir, que si tú abres los archivos y tú dices, pues señores, nuestros miembros son estos, somos un grupo de análisis, y es decir, pues a los periodistas, principalmente los que investigamos, como Cristina, o Santi, o Robert, o yo, que investigamos ese tipo de cosas, decimos, bueno, pues si nos abren tranquilamente los archivos, pues no habrá ningún misterio. El problema es cuando se reúnen secretamente y descubres una fotografía, que fue una de las fotografías que a mí me llamó la atención, de ver a John Major y a Kissinger caminando como una especie, como un caminito de arena por una playa, los dos como hablando. Y entonces dices, caray, no se había mantenido ninguna reunión el señor John Major con el señor Kissinger, ¿qué hacen hablando juntos?
Hay una cosa que es muy llamativa y que lo reconoce el propio Grupo Bilderberg, que es por qué esa discreción o por qué ese secreto, si lo queremos llamar así, en los contenidos de lo que se habla allí. Y ellos, o sea, no es algo que esté especulando, es la explicación oficial, es para asegurar la libertad de que puedan hablar los que van a esas reuniones y decir cosas que no dirían nunca si hubiera unos micrófonos delante. Caramba, la reflexión es interesante, o sea que hay cosas que todas esas personas nunca dirían si les oyésemos nosotros y que sí las hablan entre ellos. Eso ya de por sí es para poner los pelos un poquito como escarpias. La prensa está dentro, vamos, los dueños de los medios de comunicación. Y luego exactamente lo que dice Cristina, que es que los dueños, los magnates, los grandes magnates de la prensa, los que manejan la prensa en el mundo, los que hacen las películas, los dueños, por ejemplo, Rupert Murdoch. Rupert Murdoch forma parte del grupo Bilderberg y estamos hablando de un señor que es dueño de no sé cuántos miles de periódicos, es el dueño de la Fox, del grupo Fox, y forma parte del Bilderberg, pero además abiertamente. O sea, que hay una idea general, por lo que me estáis contando, idea general de dar una ideología global al mundo, que es la que estamos sufriendo, viviendo exactamente ahora, una serie de valores, una serie de comportamiento ante las cosas general a través de los medios y del poder financiero, por unas poquísimas personas. Yo creo, pero eso tenía razón Robert al principio del debate cuando decía que, claro, por ejemplo, y lo sabe también Cristina, que por ejemplo el caso del Bilderberg, hay todo tipo de ideología. Está el señor Tony Blair y está el señor John Major. En España hay políticos del PP y políticos del PSOE. En Estados Unidos hay políticos demócratas y políticos republicanos. Es decir, que no, yo no creo que sea tanto por la ideología como si el grupo Bilderberg va mucho más allá del tema financiero o del tema, más que por el tema político, creo yo. Se supone que lo que quieren es un único gobierno global en el que, a través de la ONU, una única OTAN, un único ejército y una única moneda y una única religión. Y por supuesto, dirigido por ellos. Curiosamente eso es lo mismo que querían los Illuminati. 300 libros en el último lustro en España, sobre sociedades secretas. El tema está ahí, el tema interesa, se pueden sacar conclusiones, que cada uno saque la suya. Hay una serie de grupos que han nacido a raíz sobre todo de los Illuminati o han absorbido parte de sus creencias que dominan realmente el mundo, donde se junta gente muy poderosa que en el fondo determina lo que hacemos sin ser conscientes de que lo hacemos. Ahí dejamos la pregunta y seguro que seguiremos hablando. Espero que no nos ocurra nada, porque después sí que sería de novela realmente. Ya veremos lo que ocurre. Aquí lo hemos contado porque tenemos buenos amigos que valientemente investigan, cuentan, publican y revelan cosas interesantísimas. Cristina Martín, autora del Club Bilderberg, muchísimas gracias por tu primera visita a la nave del misterio. Santi, como siempre, gracias. Robert Goodman, Libro Negro de los Illuminati. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Y Eric Fratini, que espero que sigamos hablando, amigo. Muchas gracias. Venga, nosotros seguimos, ahora con imágenes, no de los Illuminati, no tan gráficas como este dólar, donde se esconden, al parecer, códigos de la presencia de estos poderosos, lo dejamos ahí, sino imágenes